señales. Y si estás siguiendo y más o menos vas conmigo, pues hemos visto 3 señales en el Evangelio de Juan. Entonces vamos a ver hoy la cuarta señal, ¿ok? Y vamos a ver nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan capítulo 6, del 1 al 15, son 15 versículos, ¿ok? ¿Me acompañas? Voy a dar lectura. Dice, voy a dar lectura en la Biblia de las Américas. Tú me sigues en la NBI y sí me gustaría que hiciéramos el esfuerzo de que me acompañes con la lectura. Ahí hay Biblia, levanta tu mano, si la traes en Biblia electrónica, si no levanta tu mano, acompáñame, porque creo, ¿alguien ocupa Biblia? Allá hay todavía, allá. Juan. Creo que aquí ahí sí le prestan la Biblia aquí. Allá hay otro todavía. ¿Juan qué, perdón? Juan capítulo 6, por favor. Voy a dar lectura y me siguen, ¿sale? Dice, después de esto, es decir, de lo que pasó en el capítulo anterior, capítulo 5, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias. Solamente para que puedas entenderme un poquito, entre capítulo 5 y capítulo 6 no hay un momento muy claro en cuanto al tiempo. Algunos dicen que fue 6 meses o hasta un año después. Recuerda que Juan está interesado en algunas señales específicas, así es que cronológicamente no es algo que hoy hizo y mañana lo hizo. Algunos creen que hay un espacio de un año que pasaron muchas cosas, pero Juan está queriendo como propósito que los lectores de su tiempo y nosotros podamos entender que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces parece que entre el 5 y el 6 hay un año de distancia. Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no le bastarían para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, haced que la gente se recueste, y había allí mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron, el número era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 canastas con pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron y que habían comido. La gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte Éxodo. Cierra tus ojos. Señor, al abrir la Biblia reconocemos no solamente la importancia, sino la enorme responsabilidad de estudiarla y también ser atentos a lo que nos quieres enseñar esta mañana. Gracias por la libertad que tenemos en este lugar y en este país de hacerlo. Glorifícate a través de ella y que, Señor, nos apeguemos a lo que el texto dice. Te damos a ti la gloria en el nombre del Señor Jesús. Entonces decimos, amén. Ok, las señales registradas en el Evangelio de Juan evidencian lo que hay muchas veces en el corazón de los hombres. Sacan la fe, las señales de que Jesús hizo motivaron la fe de las personas, pero también demostraba la incredulidad de otros. Sacó a flote la religiosidad de muchas personas, de los fariseos y los escribas, que solamente en lugar de ver las señales de Jesús, vieron en su religiosidad y en su esquema que él había quebrantado aparentemente un día sin reconocer que Jesús era el Señor del sábado, y en lugar de estar contento y un hombre que tenía 38 años enfermo, lo que cuestionaban es por qué Jesús andaba en un día sábado. La falsa religiosidad de las personas que a veces no permite ver quién es Jesús. Pero también saca las señales que Jesús hizo y lo que Jesús dice, sigue mostrando, va a evidenciar las motivaciones y las intenciones de las personas. Así es que tú y yo no podemos escapar, o ejercemos fe
o nos transportamos a la Biblia y vemos la incredulidad porque todo lo que a veces registra parece nuestro concepto lógico y razonable, que no puede ser posible algo así, o saca nuestra religiosidad y nos ponemos la careta de santidad aparente y no podemos ver quién es Jesús realmente, pero también puede ver uno en las señales cuál es nuestra motivación en la intención. Motivación, intención y fe es lo que yo quiero hablar contigo en esta señal. 3 palabras clave que tú y yo podemos entender: motivación, intención y fe. Motivación, intención y fe. Si tú puedes ponerle ahí motivación, intención y fe y lo recuerdas en esta señal, creo que es algo importante. Son elementos que destacan en la cuarta señal. Será como un sándwich, ¿verdad? ¿Cómo son los sándwiches? ¿No han comido sándwich? ¿Cómo son? Cuadraditos. Y luego tiene su base, ¿verdad? Y luego tiene la otra y la parte del medio, ¿verdad? Todo eso compone un sándwich. ¿Qué es lo más importante, el pan o lo del medio? Todo, ¿verdad? En su conjunto es integral. Pero a veces depende si te gusta más el sándwich de lo que tenga que en medio, ¿verdad? Eso hace la diferencia. Bueno, pues esto es como un sándwich, pero el verbo probar será el eje de la cuarta señal. Aunque son elementos, motivación y fe, probar es un eje en el cual se desarrolla esta cuarta señal. Las pruebas son importantes en la vida de los discípulos de Cristo. Las señales apuntan a una sola dirección y objetivo. El hombre debe tomar una decisión respecto a Jesús. No se puede ni debe permanecer indiferente con Jesucristo. No debiera, aunque hay mucha gente que es indiferente a su persona. El verbo entonces, como lo hemos visto, que más se va a repetir en los capítulos de Juan, es el verbo creer, creer, creer. Juan está insistiendo. Creer va a marcar la diferencia. Y déjenme recordarles que Juan en su evangelio dijo: lo que condena al hombre no es el pecado, porque todos somos ¿qué? Pecadores. Lo que condena al ser humano es no creer. Que Él vino a tomar el lugar que a nosotros nos correspondía y Él pagó por nuestros pecados. Tú puedes creer en eso o no creerlo, y eso va a marcar la diferencia. Por eso Juan dice: es necesario creer. El libro de Hebreos en el capítulo 10 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, que hay. Sin creer no se puede, ¿ok? Pero no es una fe ciega, es una fe que yo creo que es razonable y objetiva si te das el tiempo y retas de alguna forma la Biblia. Entonces, las señales evidencian las intenciones internas. ¿Cuál es mi propósito esta mañana? Que tú y yo, como parte de esta iglesia, podamos examinar nuestras motivaciones, nuestras intenciones y la fe al seguir a Cristo. ¿Cuál es mi propósito? Que tú puedas examinar tu motivación, las intenciones que tienes y la fe al seguir a Cristo. Número 1, probar la motivación de los seguidores. Versículos 1 del capítulo 6, del 1 al 4. Fíjense, vamos a estudiar esta parte, ¿ok? Dice, primero vamos a ver entonces, probar la motivación de los seguidores. Dice ahí: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían, ¿qué veían? Las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca a la Pascua de los judíos. Entonces, número 1, ¿cuál era la motivación de la gente? Ellos lo seguían porque veían que las señales que hacían. ¿Ok? Seguir a Jesús por las motivaciones incorrectas, porque sanaba a los enfermos. Ahora, esto no es quizás la mejor motivación de seguir a Jesús, ¿o sí? Por lo que Él puede hacer por las personas. Por eso dice que mucha gente lo seguía. La motivación, ¿qué es la motivación? Según los psicólogos, es el estado interno que activa y dirige y mantiene la conducta de una persona. Repito, la motivación es el estado interno que activa y dirige y mantiene la conducta de una persona. Por eso, si una persona está motivada, ¿cómo anda? Anda movida. Y si no está motivada, ¿cómo está? Que me hace falta motivación. Ando como apachurrado. Pero lo que hay por dentro es lo que nos motiva. Entonces, Jesús va a revelar cuál era la motivación de la gente que estaba, porque le seguía una gran multitud. Los curiosos lo seguían porque veían lo que realizaba. Hay 3 verbos: seguían, veían y realizaban.
Lo seguían por lo que hacía, pero no por lo que enseñaba. Lo seguían por lo que hacía, pero no por lo que enseñaba. No olvidemos que lo más trascendente no son los milagros, sino el poder de su palabra que transforma la vida de las personas. Mira, yo he visto verdaderos milagros, créemelo. Es decir, cosas que han escapado a veces en ciertos momentos a la razón, a la lógica. ¿Crees tú que los milagros pueden suceder aún? Yo sí creo que de alguna forma hay cosas sobrenaturales que siguen existiendo en nuestro mundo y que Dios sigue haciendo cosas diferentes. Porque si yo limitara la Biblia y el poder de Dios a mi razón o a mi lógica occidental, estaría perdido. Dios sigue siendo todopoderoso. Pero mi pregunta es si hay milagros que realmente cambian a las personas. Sí, sí los hay, pero hay milagros que la gente ve que no cambian a las personas. Uno a veces puede ver cosas extraordinarias y la gente a su alrededor puede permanecer igual, indiferente. Entonces, el milagro no es un fin en sí mismo, tiene propósitos, pero no podemos nosotros estar buscando solamente las cosas extraordinarias que son necesarias. ¿Estaban dispuestos a seguir a Jesús esta multitud? Sí, sí estaban dispuestos, ¿verdad que sí? Porque dice que le seguía una gran ¿qué? Multitud. Es decir, ¿hacían esfuerzos por seguir a Jesús? ¿Tú haces un esfuerzo por seguir a Jesús? Lo único que yo te pido, yo a veces me he preguntado, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Cuál es mi motivación real? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué vengo cada domingo? ¿O por qué estoy gastando mi tiempo realmente que pudiera para muchos un tiempo desperdiciado? En la lógica de la gente, ¿esto puede ser un desperdicio de tiempo, sí o no? Sí. ¿Qué creen? Sí. O sea, el domingo a las 12, cuando trabajas a veces muchos de ustedes de lunes a ¿qué? A sábado, y el domingo que es el día en que puedo dormir un poco más, estar con la familia, disponer mi tiempo y gastar 2 horas para escuchar esto, ¿realmente tendría sentido? Entonces, se hacen los esfuerzos. Ahora, esta gente hace un esfuerzo por seguir a Jesús. La geografía de la Biblia a veces nos revela el esfuerzo que hace la gente por seguirlo, pero por la motivación incorrecta. ¿Sí estás conmigo? ¿Por qué? Porque dice que se trasladó de una parte a otra parte, al mar de Tiberias, que es el mismo mar de Galilea, era una población. Se cree que esa población se había edificado en honor a un emperador, al Tiberio. Entonces le daban esa región Tiberias. Entonces él recorrió como 7 kilómetros en barca. Pero se dice que los que iban a pie para rodear el lago tenían que recorrer 15 kilómetros. ¿Sí es un esfuerzo o no? Sí lo hicieron. Caminaron, y es una multitud. Y como dice Juan que era la Pascua, posiblemente muchos peregrinos ya habían escuchado de Jesús. Ya sabía quién era, entonces se agrupó una gran multitud. Y entonces, recorrer 15 kilómetros, dices, ¿es increíble? Pues no, ¿verdad? Porque pues sabemos que las motivaciones religiosas a mucha gente le hacen hacer muchas cosas increíbles, ¿o no? Manda, recorrer, no estoy criticando, pero la gente hace esfuerzos religiosos. La pregunta es, ¿cuál es la motivación? Entonces, la gran multitud que se describe, como les digo, es muy probable que la fiesta de la Pascua estaba cerca, así que muchos peregrinos llegaban a la región. La fama de Jesús era tanta que atraía multitudes y realizaba grandes esfuerzos para ver lo que Jesús podía hacer. Entonces, número 1, probar las motivaciones de sus seguidores. ¿Qué es lo que nos motiva a seguir a Jesús? A ellos les motivaba el espectáculo que habían visto cuando Jesús sanaba ¿qué? A los enfermos. Pero Jesús no solamente sanaba, básicamente su ministerio fue mucho más el mensaje y hablado, acompañado de señales para respaldar lo que él decía. Entonces la motivación es importante, pero también el elemento importante, la fe, es probar la fe de quién. Jesús tenía una intención muy clara porque quería probar la fe de alguien en especial. La primera señal, ¿cuál fue el propósito? ¿Alguien se acuerda? Que creyeran los discípulos. Que sus discípulos creyeran en él. Ahora, la fe tiene que madurar. La fe debe de crecer, ¿o no? Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos ¿qué? La fe. La fe, haznos crecer nuestra fe. Queremos tener más fe. Y ahora Jesús va a dar una lección para ver en qué nivel está ¿qué? La fe. A veces es fácil seguir a Jesús cuando obtenemos ganancias secundarias de él, ¿o no? Es muy popular que se escuche que Jesús, si tú vienes a Jesús, tus problemas se van a ¿qué?
¿Tienes problemas? Sigue a Jesús. Con todo respeto, se me hace muy barato este evangelio. Eso no promete la Biblia. Porque dijo, en el mundo tendrán que aflicción. No es tan popular en la zona. Pero Él quiere que aprendas a entender que Dios no es la vida y la vida no es Dios. Y que en este mundo sí va a haber dificultades, pero también va a haber momentos bonitos y buenos. O sea, no todo venir a Cristo entonces ya me tocó vivir en este valle de lágrimas. No, Jesús y Dios te da cosas buenas para disfrutar, ¿no? Pero también te quiere hacer entender que va a haber momentos complejos, difíciles. Y lo que Él quiere hacer en ti y en mí como su seguidor o su hijo es que crezcamos ¿en qué? En la fe. Para cuando vengan los momentos ¿qué? Difíciles. Entonces, ¿va a volver a probar la fe ahora de quién? ¿De los que le seguían por las motivaciones incorrectas o de quién? De sus discípulos. ¿Por qué? Dice entonces, del 5 al 13, ya lo leímos. ¿Qué pasó? Entonces Jesús ve, lo sigue una gran multitud. Este es el único milagro que se registra en los 4 evangelios. Tenemos 3 evangelios que les llamamos sinópticos, es decir, que se complementan y registran muchas de las cosas de manera similar. Mateo, Marcos y Lucas. Juan es muy diferente. Juan tiene otro propósito muy especial. Pero este es el único milagro que los 4 que registran. Si tú ves un paralelo en Marcos capítulo 6, te vas a dar cuenta que la motivación de alimentarnos no sale directamente de Jesús. ¿Sabes de quién sale? Puedes checarlo en Marcos capítulo 6. De los discípulos. Dice que los discípulos ven a la multitud y les dicen, ya despídelos, porque ya es tarde y no van a encontrar quien. Despídelos a las aldeas porque no van a encontrar qué comer. Y Jesús les dice, ¿tienes usted de comer? ¿Cuántos eran más o menos? Si para darle de comer a 4 en la casa. ¿O no? ¿Ahora cuántos dicen? 5,000. Y Jesús les dice, ¿están preocupados? Como dicen los gringos, go ahead, adelante. Denle ustedes. Entonces, Jesús le pregunta a alguien en particular. ¿Quién lo descubre? ¿A quién le pregunta? En el Evangelio de Juan. ¿A quién se dirige? De los discípulos. ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué le dice a Felipe? ¿Alguien que lo lea? ¿Sí está en Biblia? ¿Ya por qué pido la Biblia? ¿Qué le dice? A ver, digáis. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? A ver, señor. Felipe de la calculadora, ¿verdad? Entonces yo creo que viene que... Dice, sacó la calculadora de dónde. ¿Hizo un cálculo o no? ¿Cuál fue el cálculo? Ahí hizo un cálculo matemático. 8 meses. 200. ¿Hizo un cálculo matemático? Yo digo, Felipe el calculador. ¿Y por qué a Felipe? ¿Por qué no a Pedro, a Juan? El más incrédulo. ¿Qué sería para Felipe? Bueno, hay una causa muy interesante. Felipe era de la región. Dice que él era de esa región. Lo puedes ver más adelante, porque dicen los evangelios, nos dan siempre pistas. Felipe el calculador, porque Felipe conocía la zona, entonces él sabía dónde estaba el Oxxo, dónde estaba la tienda, el supermercado, él sabía dónde poder comprar. Por eso Felipe, como conoce la región, dice, mira señor, sí conozco yo aquí, pero sería casi imposible. Ocuparíamos 8 meses de trabajo, es decir, 40 pesos que ganaba un jornalero en los tiempos de Jesús, equivalente a $2 de hoy. Un jornalero en los tiempos de Jesús ganaba el equivalente a $2, a 40 pesos que mexicanos. Imagínense. Ahora, dice, por 8 meses, ¿cuánto dinero nos da? 32,000 pesos, muy bien, guapa. No menos, ¿no? 35. 40 pesos por 240 días te dan 9,600 pesos, dice la calculadora. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Cuántos días traen 8 meses? 30 por 3 por 8, 24, 240 días, ¿verdad? Más o menos. Estoy sacando a grosso modo. Por 40 pesos nos da 9,600 pesos. Con eso, tan solo de hacer un pedazo. Un bigote bolillo cuesta 6 pesos. Entre 9,600 podrían comprar 1,600 piezas de pan. Para 5,000, ¿ya cómo les tocaba?
Por eso dice, no les alcanzaría ni un qué, ni un pedacito. Sí, o sea, imagínate, o sea, ocupamos 8 meses de salario y nomás podemos comprar como 1,600 bolillos. Como que el bolillo es más ligero que el virote, ¿verdad? El virote es más pecador. El bolillo como que a veces está más huecón. Pero dice, ¿les alcanzaría de qué? Felipe el calculador. ¿A poco no? ¿Sabes que a veces tú y yo seguimos a Jesús calculando? Muchas veces me di cuenta en mi vida que yo me sentaba en el banco del negocio con Dios. Sí, así, aunque no lo creas. Decía, bueno, Señor, pues yo te sigo y yo te sirvo. Pues ¿qué? Amén, bendíceme. ¿O no? ¿Nunca te ha pasado eso? Que tú crees en tu lógica calculadora que porque tú eres un cristiano todo te debe ir bien. Es más, yo no soy ni cristiano también, Señor, a veces también toco, pongo las sillas. Es más, predico. ¿No me merezco alguna deferencia de tu parte? ¿Te la mereces? No te la mereces. Y entonces cuando vienen las pruebas y te das cuenta que en el banco de la negociación las cosas no salieron como tú quieres, ¿sabes qué pasa contigo y conmigo? No, ya no. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué no te sirvo? ¿Qué no le he dado todo? ¿Qué no has hablado mal de mí por tu causa? Y veme, con eso me pagas, Dios. ¿Será atrevido? Sí, pero es muy humano. Lee el libro de los Salmos. Lee el libro de los Salmos. Dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿Hasta cuándo vas a permitir? ¿Hasta cuándo? Pero no se quedan ahí los salmistas. Tenemos nuestro tiempo. ¿Eres el calculador o eres Felipe el proactivo? Perdón, Andrés el proactivo. Luego, ¿quién entra ahí al quite? Chécale. Entonces, uno sigue a Jesús, ¿por qué? Por las señales. A ver qué Jesús puede hacer, ¿qué? Por mí. Si hace por mí, entonces, ¿qué? Le sigo. Si no, yo ya no me voy. No, eso no sirve el cristianismo. O eres el seguidor que tiene fe, pero ¿qué hace los qué? Los cálculos. A ver si le sigo. O puede ser el proactivo, Andrés, ¿o no? ¿Por qué digo que Andrés es el proactivo? Porque Andrés es hermano de quién. Uno de los meros, ¿no? ¿De quién? Es su carnal. Yo siempre he dicho que Felipe es un ejemplo. Cuando Andrés, encuentra a Jesús, ¿por quién va? Por Pedro. ¿Y qué le dice? Peter, vente, encontramos al Mesías. ¿Y qué hace Pedro? Pues carnal. Y parece que Pedro, y de hecho Pedro toma más preeminencia que Andrés, ¿o no? Pero Andrés siempre es proactivo. Andrés siempre ¿qué? Siempre está listo. ¿Para qué? ¿Qué se ocupa? ¿Qué hace Andrés ahí? A ver, Juanes, ¿dónde encontramos? ¿Y se encuentra quién? A ver, tráete el almuerzo para acá. A ver el topper, ¿qué traes ahí? Y dice que hay un muchacho que tiene, ¿qué tiene? Pan y pescado. Bueno, señor, el esfuerzo se hace, ¿no? Y se nos muestra, ¿verdad? Dice, pero, ¿qué? ¿Esto qué? Se efectuó ¿Esto para cuánto? Es la merienda de un muchacho. Es la merienda de un muchacho normal. Porque si te toca como a mí, de un muchacho normal, ¿verdad? Porque hay unos que no comen, ¿verdad? ¿Dónde anda ya no sé casi? Hay muchachos que ¿cómo comen? Como si te odiaran, ¿verdad? Como ponerle candado. Bueno, este era el alimento, la comida de un muchacho normal, digo yo. Dicen, ¿pero esto para qué? ¿Para qué no se alcanzaría? Entonces, está el calculador. Y luego dice, me encanta lo que dice Andrés, el proactivo, el que lleva a las personas a Jesús, ahora se da la tarea de investigar y encuentra un muchacho que tiene una merienda lo suficiente para él. Y luego dice que es de cebada. ¿No dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, la Biblia no registra las cosas por registrarlas. No era pan de la pastelería del globo, del Newfield, de la Petit, era de cebada. El pan de los pobres. Ellos decían, los judíos, que era el pan para las bestias. La cebada era el pan para las bestias. Era el virote duro que en el tiempo se echaba a los
a los chanchos, puercos, marranitos. Porque en Guadalajara en mi tiempo la gente tenía en sus casas puercos en el barrio y criaba puercos. Entonces pasaba, ¿no tiene tortilla virote duro? Sí, y se lo aventaban. Ese es el pan. Ahora, hay una orden por parte de Jesús. Le vamos a enseñar a Felipe y a Andrés una gran lección de fe. Y a todos los que están ahí. Les da una orden. ¿Cuál es la orden? ¿Los organiza o no? A ver, vamos, dijo Jesús, ¿vamos a poner qué? Vamos a poner orden. Ok, muchachos. ¿Listos para la lección? Voy a probar tu fe. Está bien que hagas cálculos, está bien que hagas proactivo, pero va bien que no se trata ni de ser proactivo ni de hacer cálculos. ¿Se trata de quién? Se trata de la fe. Se trata de mí, muchachos. Aprendan la lección, dice, se trata de mí. Entonces, ¿Jesús los organiza o no? ¿Ya ven que ocupamos organizarnos? ¿O no? ¿Se ocupa orden o no? El primer principio que Dios a veces necesita de tu hijo es que poner orden ¿en dónde? En nosotros. Orden en nosotros o no. Porque venimos muchas veces en nuestra vida desorganizados, con todo un merequetengue en nuestra cabeza, emociones y corazón, y lo que Dios empieza a decir es poner ¿qué? Orden. Dice Génesis 1 que la tierra estaba vacía y desordenada, y lo primero que Dios pone es que orden. La pregunta es fácil, ¿el orden? ¿No? Si yo te pudiera conocer, permíteme entrar a tu recámara. Si tú me quieres conocer, entra en mi recámara, no hay nadie, entra. Pero si te conociera, me quieres conocer más, te tendría que enseñar donde guardo lo más que mis chones, o no, los cajones de la intimidad, o no. Yo siempre he dicho, el orden tiene un límite, o no. El orden lo arreglas y hasta qué, hasta ahí, pero el desorden te vuelves acumulador y llenas una casa y la vuelves a llenar. Entonces lo que Jesús está diciendo, vamos a poner ¿qué? Orden. ¿Quieren un milagro? ¿Quieren conocerme? Pongan orden. Y dice, acuéstenmelos o recóstenmelos de cuánto en cuánto. Eso no lo dice aquí, pero en Marcos, de grupos de 50. Por eso pudieron hacer ¿qué? El cálculo. Ahora dice, muchachos, no se trata de mí, también se trata de ¿qué? Que ustedes me van a ayudar. Porque ustedes les van a dar de comer. ¿Jesús lo podía haber hecho solo? Sí. Pero dijo, no, participen para que se beneficien de mirar, de ver lo que soy capaz de ser. No olviden el orden. Ocupamos orden en nuestras vidas, ¿o no? Sí. Ellos tendrían que redireccionar su vida en orden, poner en orden las cosas que no estaban correctas y poder aumentar la fe. Entonces, contaron 5,000, así miren, se organizaron rápido, de 50 en 50. Pudieron contarlos si se evitó un desorden o no. Imagínense, pues vengan por su virote. Es como cuando hacemos domingo de amigos, ¿verdad? Teníamos que poner ¿qué? Porque si no, luego todos allá. Y luego unos comen más y otros menos. Orden. Jesús lo ordena. Entonces, este milagro a su vez será de tal magnitud que aprenderán que de lo poco Dios sabe sacar no solo lo suficiente, sino hasta estar ¿qué? Saciados, ¿o no? Dice la Escritura que comieron y que se llenaron. ¿Faltó? No faltó. Entonces fíjense, la motivación por seguir a Jesús. 2, probar que la fe. Y por último, la intención. ¿Qué quería la gente? Dice al final, ¿qué quería la gente? Quería hacer lo que rey a la fuerza. La multitud luego dice, ¿lo vamos a hacer qué? Imagínense, alguien que sana y alguien que te da de qué, de comer. ¿Lo sigues o no lo sigues? No, pues ¿cómo no? ¿No? Claro que lo sigo. ¿Es atractivo o no? Si es atractivo seguir a un Cristo utilitario, digo yo. Es el Cristo de la utilidad. Te voy a seguir si tú qué, si tú me das. Pero el día que tú me cortes el flujo de entrada, entonces ¿qué? Ahí nos vemos. Porque yo quiero que tú me des. Y si tú no me das, mi agenda la puedo llenar sin ti, ¿o no? La gente tiene su agenda ya llena y Dios no tiene un espacio. Y muchos cristianos he visto que se han alejado porque Jesús no cumplió
sus expectativas o sus deseos. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Cuál es la intención? Hacerlo nuestro tío bonachón que nos va a dar todo lo que le pidamos cuando se lo pidamos. Y si no me lo hace a mi estilo y como yo quiero, como decíamos en mi barrio, córtala, yo no quiero hacer esto por mí. No sé por qué hacemos esto, por la cortamos y ya, queda un pacto de no amistad. ¿Eso queremos de Jesús? ¿Queremos al Jesús que es útil? ¿Moldearlo a mi manera para que me dé, me satisfaga lo que yo quiero y cuando lo necesito? Eso es lo que ellos querían. El Jesús utilitario, digo yo. La multitud lo llamó profeta, solo mostraba su intención, es decir, el propósito y voluntad que querían llevar a cabo. Ellos querían un líder político que supliera todas sus necesidades y los liberara de la opresión de Roma. Querían al Cristo utilitario, al que no haga exigencias, al que no te diga, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Al que me quiera seguir, tendrá que aborrecer a su padre, madre, hermanos e hijos. Es decir, ay Jesús, de plano que insensible eres, ¿cómo que yo aborrezca a mi mamacita que tanto amo? No te está diciendo eso, no lo saquemos de contexto. Lo que está diciendo, si el amor por tu mamá es mayor que el que me tienes a mí, vas a fracasar. Porque sin mi amor en tu persona no puedes amar a tu mamá como debes amarla, no puedes amar a tu esposa como debes amarla, no puedes amar a tus hijos como debes amarlos, no puedes llevar un matrimonio como debes de llevarlo, no puedes llevar una relación impersonal sin mi poder. Por eso soy más importante yo, para que puedas ser lo que debes y puedes ser. ¿Sí me explico? No está diciendo que te arranques el ojo, ¿verdad? Dice, pon cosas extremas. Si eso te es ocasión de querer, déjame, córtalo de qué? De tajo, para que puedas seguirme. No el Jesús utilitario de la comodidad, ¿verdad? Es un reto seguir a Jesús, pero se vuelve un reto cuando lo hacemos en nuestras fuerzas y no cuando dependemos del poder de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Tú crees que es fácil seguir a Jesús? No es fácil. En tus fuerzas, no. Venir aquí los domingos, sé que gente viene desde lejos, ya supimos de dónde viene alguna gente. Gastar gasolina, tiempo, esfuerzo. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Pero no vengas por ver qué sacas de Jesús. Ven a que Jesús te sorprenda lo que quiere hacer a través de ti. Amén. Termino. ¿Cuál es la motivación de seguir a Jesús para ti? ¿Cuál es la motivación? Si te quitara todo, ¿lo seguirías? Sí. Si quebrara tu negocio, ¿lo seguirías? Si te quitara un hijo, ¿lo seguirías? ¿A tu cónyuge lo seguirías? ¿De veras? ¿De verdad lo seguirías? Decirle, por amor a Cristo, lo he perdido todo. Y es más, ya le di el justo valor que fue el apóstol Pablo. Lo tengo por basura. Mis títulos que estaban en mi pared, dijo Pablo, aquellos que me decían fariseo de fariseos, no sirvieron de nada. Hoy entiendo que el propósito y el verdadero sentido de la vida es seguir a Jesús. Aunque en ello me costara la vida y le costó la vida. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás haciendo los cálculos de la vida como yo hice mi cálculo en mi aventura en hace años? Que dije, bueno, voy a vivir 75, voy a morir viejito feliz y así. Platicaba ayer con la vida que aquí está mi preciosa hija y mi hijito también precioso, pero Ari, como vive en León y la veo de vez en cuando. Platicábamos y nos veíamos a los dos y decía, hija, ¿cómo nos ha cambiado la vida? Pero sé que su vida es buena y mi vida me ha dado un montón, la verdad, al lado de mi esposa y de la familia que hacemos junto con Dani y Vale. Nos ha cambiado la vida,
pero es diferente. Pero sigue siendo emocionante seguir a Jesús, en lo que le dije. Sí, no nos imaginábamos, pero eso es nuestra vida. Así es que la vida puede cambiar, ¿o no? Pero te prometo una cosa, y no yo Dios, Él nunca va a cambiar. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Las intenciones son importantes. Bajar al Cristo para hacerlo útil, o reconocer al Cristo de la gloria, aunque debemos de vivir todos los días de rodillas en el desierto.